pero agúntame hasta ahora cumplida fecho y en todo momento el mío compromiso con la lengua y la cultura asturianas, siempre dentro del marco general que nos acuerde. El año pasado, en este mismo acto, hice acordanza en algunas de las actuaciones hechas en este sentido. No voy a repetirles, pero sí quiero aconsejar que el asturiano ayuda a ser dentro del catálogo oficial de enseñanzas los grados de filología y magisterio y que ya el curso pasado púsese en marcha la Comisión de Normalización Lingüística del Asturiano, que tiene como fixo asesorar materia de uso y promocionar de la lengua asturiana Universidad de Oviedo. Siempre insisto en que la universidad tiene espacio de conocimiento, investigación y cultura, y el mío compromiso en este nuevo mandato es contribuir en la medida de las posibilidades y siempre dentro de las leyes legales a la conservación y esparcimiento de este patrimonio. Voy a hacer un inciso en castellano para decirle a la presidenta que me tiene a su disposición para ayudarle en lo que me hace. Fino los míos payables, agradeciendo también al Concello de Cangas de la CEA la su activa participación en la realización de estos cursos. Con esta clase de programas hacemos uno de los objetivos básicos de la nuestra extensión universitaria, que no hay otro que llevar el conocimiento a todos lugares de Asturias. Reitero la mi felicitación a los estudiantes de estos cursos. Estoy enfocado en que esta iniciativa no solo se mantenga en el tiempo, sino que sorreza y se ensanche para garantizar el futuro de la lengua asturiana. Piénsense oficialmente los cursos de la Universidad Asturiana de Obrago, la su tercera edición.